La intervención militar desarrollada a mitad del mes de octubre del año 2002 por el gobierno de la época con la intención de desarticular todas las células insurgentes ubicadas en la Comuna 13 de Medellín representó urbanamente la problemática social crónica del país desde hace décadas. Para comienzos del año 2000, la ciudad de Medellín, digamos que estaba repleta de grupos de izquierda, ya sea LN o FARC. Y digamos que estos grupos fueron transmutando debido pues a las problemáticas del país y debido a que era una posición urbana y se empezaron a llamar comandos armados del pueblo. Y particularmente la Comuna 13 era el único bastión que se mantenía pues como vigente en donde estaba toda esta gente. Una cosa muy importante es que la Comuna 13 estratégicamente da al mar, debido al Golfo de Urabá y todo lo que compete esto. Y digamos que para el crimen es muy importante tener como dominada estratégicamente esto. Algo que también se me escapaba es como mencionar los autores. Contaba pues de que Medellín estaba bajo el control pues de grupos, diversos grupos insurgentes, pero como había también esa presencia insurgente y de izquierda, es importante que el contexto colombiano, digamos que desde 1980 viene también como con esa problemática crónica de lo que es el paramilitarismo. Y también esta gente toma protagonismo como en todo este contexto urbano y lo que fue la Operación Orión en un futuro. Allí hablamos de lo que son las autodefensas, Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara, que era comandado por Don Berna. Y las intenciones de este personaje era tener el control bajo las autodefensas, bajo el paramilitarismo de Medellín. Y como hablaba de que la Comuna 13 era ese bastión, único bastión en la ciudad que faltaba pues como por retomar y que tomara como control, entonces allí aparecen una serie de intereses de querer apoderarse de eso. Llega ese año fatídico, digamos que nadie se esperaba eso, y digamos que fueron como una serie de capítulos en donde era como la antesala de lo horrendo. Yo que soy habitante pues de la Comuna 3 y que no viví pues como esos años, y la forma en que me lo cuentan es eso. En mayo del 2002, a finales de mayo, sucede lo que fue Operación Mariscal, porque digamos que para llegar a Orión hubieron una serie de operaciones no tan trascendentales como lo fue Orión, pero que influyeron. Y una de esas fue Mariscal, que fue una intervención militar que empezó en la madrugada y duró como, no sé, ciertas horas. Empezó en la madrugada y duró hasta el mediodía, en donde la fuerza pública se introdujo en el territorio de la Comuna 13 y tomó posiciones estratégicas como la antesala de lo que sería Operación Orión, que fue el 21 de octubre del 2002. Fueron 3 días de intenso combate en donde policía, ejército, DAS, CTI, todas las fuerzas del Estado, en cooperación de grupos paramilitares, las fuerzas del Estado desde abajo, los paramilitares desde la montaña y la población civil, y tristemente como muro humano, como escudo humano, ahí estaban los grupos insurgentes. Particularmente en la Comuna 13 hubo más presencia, fue del ELN. Pero bueno, llegamos a ese contexto en donde era como una guerra sin cuartel, la población civil resguardada ahí en la mitad del fuego cruzado. El fuego cruzado, digamos que ocasionaba que la gente nunca estuviera segura en ningún lugar de San Javier, porque inclusive, digamos, las estructuras que nosotros consideramos hogar también eran permeadas por esto. A la gente le tocaba, digamos, apilarse entre colchones porque las balas entraban por donde sea. Balas, balas y creo que eso fue lo que pues, que no tendría como justificación, porque estamos hablando de una zona densamente poblada, demasiado, y hablamos de calibres de armas, no sé, fusiles, Galil, M60, ametralladoras, y particularmente
lo que tiene que ver un calibre, una bala de un helicóptero. Y lo que voy, una zona densamente poblada, digamos que una bala de calibre de un helicóptero medirá por ahí 1 metro o 2 metros, si mucho, y es estar en ese escenario en donde una estructura precaria, en ese entonces de tablitas o de adobes, sin cemento, sin revocar, ver cómo estas balas destrozan una casa, y además hablando de que la disparan desde el aire, súmele eso la gravedad pues de la tierra, es muy teso y destruye lo que sea, y sin importar colchones o digamos pues como estructuras que intervengan para que no destroce el cuerpo humano o lo que se esté guardando. Durante ese episodio trágico para la gente de la Comuna 13, hubieron muchos brotes de resistencia. Uno de esos fue la imagen y lo que hizo Doña Socorro. El barrio estaba sin comunicación pues al exterior o al resto de barrios de la ciudad de Medellín, y digamos que para las personas que trabajaban por fuera era muy difícil como estar completamente en contacto con lo que estaba sucediendo o en qué momento, digamos, se armaban las balaceras en San Javier. Y Doña Socorro tenía una amiga que estaba trabajando por fuera y ella tenía 2 hijas. La casa de esta mujer era pues una casa de madera. Precaria. Sí, o sea, como los inicios pues de San Javier y las invasiones. Y entonces apenas empieza pues como toda esta bulla y todas estas balas y toda esta situación, digamos, pues uno se desespera. Claro, sí. Esta mujer llama a Doña Socorro y le dice como que por favor haga algo por sus hijas. Entonces lo que hace Doña Socorro es que se va para la casa de esta mujer, y cuando encuentra a una de las niñas pues llena de sangre con una herida de bala. Entonces, pues imagínese uno estar en esa situación. ¿Uno qué hace sabiendo que afuera están dando bala, que claramente no van a parar, que tengo una niña herida, que necesita que la atiendan? Yo estaría demasiado desesperada en esa situación. Yo también me dejo morir. Esta mujer lo que hizo fue coger una sábana blanca, cargar a la niña y salir como boleando la sábana. Y lo más teso de eso, que a pesar pues del contexto, que eso tuvo repercusión. Sí, eso tuvo repercusión porque después de que ella salió como boleando esa sábana blanca, la gente empezó en todos los balcones a bolear pues cosas blancas. Mamá me cuenta que había gente que salía hasta con las tangas blancas como a bolearlas, solo para que en serio ese solo acto como de paz hizo que digamos que se mitigara un poquito todo ese montón de balas que estaban cayendo en la... Sí. Lo teso es que en esos 3 días esa no es la única historia de resistencia, sino que hay un montón, digamos, de las formas de habitar las laderas en ese momento, que si habitarlas a hoy, en el 2023, después de casi 21 años de la Operación Orión, es difícil. Sí, es que eso fue la conclusión, la reflexión mía. Para mí Orión fue como una acción de intereses de los señores de la guerra. Los autores del conflicto, de la violencia, transmutan. Sí, el objetivo para el 2002 era sacar del barrio, sacar de esa zona occidental a todas estas células de insurgencia, pero ¿a costo de qué? Y ahí viene lo más trágico, que lo representó muy bien el corresponsal de guerra, Jesús Abad Colorado. Ver cómo un paramilitar encapuchado, sin insignias en su uniforme, señala, ahí viene lo que vos bien me decís, que lo que representa el dedo que apunta en esos tiempos. Ver cómo señala, ya sea a alguien o a una casa, y ver que la fuerza pública, debido a esta misión, pensar de que es un guerrillero, tiene que ver algo con el conflicto, mientras que no es así. Mientras que quizá sea el caso hipotético de que vos y yo somos vecinos y que porque vos me caes mal, yo a vos te señalo, y la representación de ese señalamiento es que vos sos guerrillero. Y a partir de eso, ¿qué se crea? Digamos que una desaparición o que arbitrariamente te despojen de tu casa. Y luego de Orión, esos fueron como muchos de los casos comunes que le tocó padecer a la Comuna 13.
gente en cantidades la desaparecieron en lo que es la Escombrera, que si no estoy mal es la segunda fosa común más grande de Latinoamérica, debajo de la que hubo en Chile con todo este tema de Pinochet. Y ver que, no sé, digamos que toda esa resistencia, todas esas luchas de poder construir tu casita y que pase este suceso, te despojen de eso, teniendo eso vos lo único, y que te despojen y quedarte vos sin nada, es muy teso. Y que aparte de eso, hablando del el señalamiento no se quedó en ese dedo que apunta y en esa época y en esa situación de la comuna, sino que persistió durante años. Y no es, digamos, que los combos te señalen, sino que la gente de afuera te señale por ser de la comuna. San Javier está demasiado permeado por eso. Lo que tiene que ver con el estigma. El sí, estigma, sí. Digamos que la gente de afuera que no ha vivido la guerra, que no sabe cómo es la guerra, que no sabe cómo es vivir en San Javier, que no sabe que también es un lugar lleno de resistencia y cultura, lo único que hace cuando la gente habla de este lugar es señalarlo. Y eso es una repercusión de la guerra demasiado fuerte, porque que la gente los mire con ese estigma solo por habitar un lugar es complejo, sí. La importancia de reconocer y resignificar los episodios de guerra y entender que en el barrio hay un poquito de todos y que todos tenemos un poquito del barrio, nos hace como comprender en sí mismo lo que es el sentido de pertenencia por la ciudad.